El frío de aquella noche de invierno no era nada comparado con el escalofrío que me recorrió el alma cuando escuché el clic seco del cerrojo. Mi padre, el hombre que me había enseñado a atarme los cordones y a mirar el mundo con curiosidad, acababa de cerrarme la puerta en la cara, y no solo la puerta de la casa, sino la puerta de mi vida, tal como la conocía. Tenía 17 años, una maleta barata y un corazón que latía con una mezcla caótica de miedo, rabia y una incomprensible sensación de liberación. Recuerdo la luz amarillenta del porche filtrándose por la rendija, un último y cruel recordatorio de la calidez que se me negaba. Afuera, en la calle desierta, la nieve comenzaba a caer, diminutas motas blancas que parecían burlarse de mi situación, cubriendo lentamente el asfalto como si quisieran borrar las huellas de mi existencia reciente. La discusión había sido épica, una de esas batallas campales que se gestan durante años a base de silencios incómodos y expectativas no cumplidas. Él gritaba sobre el honor, sobre el sacrificio y sobre la necesidad de seguir el camino trazado. Yo, por mi parte, solo podía balbucear sobre la necesidad de respirar, de ser yo, de escapar de la jaula dorada que él había construido meticulosamente para mí, una jaula hecha de prestigio familiar, planes de estudio en el extranjero y un futuro predecible que me aterraba hasta la médula. Yo no quería ser abogado como él, ni mucho menos continuar con el negocio familiar de bienes raíces que olía a naftalina y a viejos privilegios. Yo quería pintar, quería viajar, quería que mis manos estuvieran cubiertas de arcilla y no de tinta de bolígrafo. Esa simple verdad, pronunciada en voz alta por primera vez en mi vida, había sido el detonante de la explosión. No fue solo un desacuerdo, fue la demolición de un sueño, no el mío, sino el suyo. Al verme allí, temblando bajo el peso de mi pequeña rebelión, mi padre no vio a su hijo, sino a un traidor, a alguien que escupía sobre todo lo que él había construido con tanto esfuerzo. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ardían con una furia desconocida, una furia que no pedía explicación, solo obediencia ciega. La última frase que me dijo, antes de que el cerrojo emitiera su juicio final, fue un latigazo que aún resuena en mis noches. Si cruzas esa puerta, ya no eres mi hijo, estás solo. Y así fue, solo, sin dinero, sin plan, sin un lugar a donde ir, con el frío calándoseme hasta los huesos. Mi madre, la eterna pacificadora, se había quedado en un silencio aterrador durante toda la disputa. Una estatua de mármol que observaba la caída de su familia sin atreverse a intervenir, prisionera también de las normas no escritas de nuestro hogar. Me quedé un rato en el porche, esperando un milagro, un cambio de corazón, el sonido de la puerta abriéndose y su voz, ahora suave, pidiéndome que volviera. Pero el silencio era mi única compañía. Comprendí en ese instante que la ruptura era total, que el cordón umbilical que me unía a esa vida se había cortado con una crueldad helada. Las lágrimas se congelaron en mis mejillas antes de poder deslizarse, convirtiéndose en pequeñas agujas de hielo. Recogí la maleta, di media vuelta y comencé a caminar, dejando atrás no solo una casa, sino una identidad. La primera noche la pasé en una estación de autobuses, abrazado a mi maleta, el olor a diésel y a soledad perforando mis pulmones. El ruido constante de los anuncios por megafonía y el ir y venir de la gente me sirvieron de distracción, impidiéndome caer en el abismo de la autocompasión. Sabía que si me permitía sentir el dolor, no me levantaría jamás. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol asomando tímidamente por las ventanas mugrientas, tomé una decisión. No volvería. Nunca. Convertiría su rechazo en mi motor. Me prometí que un día él se arrepentiría de haberme subestimado, de haberme considerado un fracaso. En ese momento, mi objetivo no era la felicidad, era la supervivencia y la demostración. Encontré trabajo lavando platos en un pequeño restaurante italiano, un infierno de grasa y calor, donde las horas se estiraban hasta el infinito. El dueño, un inmigrante gruñón llamado Sal, me trataba con una dureza que paradójicamente aprecié, pues no me daba tiempo para pensar en mi desgracia. Dormía en la trastienda, entre cajas de tomates enlatados, y la ducha caliente era un lujo que solo podía pagar con el sudor de mi frente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses.
Dejé de ser el niño de papá para convertirme en alguien que sabía el valor de $1 ganado honestamente. Ahorré cada centavo, comprando pinceles y lienzos de segunda mano. Por las noches, después de turnos agotadores, pintaba en mi minúsculo espacio, volcando en los colores toda la rabia, la tristeza y la determinación que me consumían. Mi arte se volvió oscuro, visceral, lleno de contrastes, reflejando perfectamente el tormento interior. Pasaron 2 años antes de que sintiera que podía respirar con cierta normalidad. Había alquilado un pequeño apartamento en un barrio humilde, lejos del lujo y la pretensión de mi vida anterior. Mis cuadros, al principio solo una terapia, empezaron a llamar la atención en ferias de arte locales. No eran obras alegres, pero tenían una intensidad que la gente no podía ignorar. Un día, un crítico de arte local, un hombre excéntrico con gafas de montura gruesa, se detuvo ante mi trabajo y me dijo una frase que cambió mi perspectiva. Tu dolor es tu paleta, muchacho. No lo escondas, véndelo. Esa frase fue el punto de inflexión. Comencé a vender. No mucho al principio, pero lo suficiente para dejar el trabajo en el restaurante y dedicarme por completo a lo que amaba. Me sumergí en la escena artística, en el caos creativo de los estudios y las galerías pequeñas. Forjé mi propio camino, ladrillo a ladrillo, pincelada a pincelada. La humillación se transformó en orgullo. Me convertí en Alejandro, el artista, y el eco de mi apellido paterno se fue desvaneciendo hasta convertirse en un murmullo lejano. Pero la sombra de la casa, de la puerta cerrada, nunca desapareció por completo. Era la herida que, aunque cicatrizada, ardía cada vez que lograba un éxito, un recordatorio constante de que, aunque había triunfado, lo había hecho en absoluta soledad. En ocasiones, cuando estaba solo en mi estudio, me sorprendía a mí mismo buscando noticias de mi familia en internet, un vistazo rápido y lleno de culpa. Vi fotos de eventos familiares, de escenas importantes donde mi ausencia era un agujero palpable. Mi padre se veía más viejo, más rígido, su expresión aún más inescrutable. Mi madre, por otro lado, parecía haberse encogido, una figura frágil vestida de negro. Nunca hubo un intento de contacto, ni un mensaje, ni una llamada, lo cual reforzaba mi muro de resentimiento. El tiempo se encargó de poner distancia física y emocional, y esa distancia era mi escudo. Pasaron 10 años. 10 años de lucha, 10 años de silencio total. Yo había logrado lo impensable. Mi arte estaba ahora expuesto en galerías importantes, mi nombre era reconocido, y el dinero ya no era una preocupación, aunque el lujo de mi infancia me resultaba extraño, casi ofensivo. Recibí una invitación para una exposición individual en la capital, el sueño de todo artista. Era el momento de mi consagración. Lo había logrado, pero justo cuando estaba en la cima, el destino, con su habitual sentido del humor macabro, decidió intervenir. Una carta, un sobre viejo y arrugado, con una caligrafía temblorosa que apenas reconocí como la de mi madre. No tenía remitente claro, pero el sello y la dirección me hicieron temblar. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre mi escritorio durante 3 días, mirándola como si fuera una bomba de tiempo. El éxito, el orgullo, la rabia acumulada, todo se tambaleaba ante la posibilidad de que esa carta contuviera algo que destruyera la paz precaria que había construido. Al tercer día, con el corazón latiéndome con una fuerza brutal, la abrí. La letra de mi madre era apenas legible, como si la hubiera escrito con guantes, y en ella no había reproches ni súplicas de regreso, solo una frase, una sola línea que lo cambió todo, una línea que me hizo sentir la misma puñalada de frío de aquella noche de invierno, pero esta vez un frío mucho más profundo y aterrador. Tu padre está enfermo, Alejandro, y necesita hablar de la verdad. La verdad. ¿Qué verdad podía ser más grande que la que ya conocía, la verdad de su rechazo? Esta carta no me pedía volver, me exigía volver, no por él, sino por algo que yacía oculto bajo la superficie de nuestra historia. La exposición, el arte, mi vida, todo se desvaneció. Solo quedaba la urgencia de esa verdad desconocida. El resentimiento que me había alimentado durante 10 años se enfrentaba ahora a un miedo mucho más grande. El miedo a la ignorancia, a no saber por qué mi vida había sido destrozada. Este era el punto de no retorno.
La venganza no tenía sentido si la historia que conocía era una farsa. Tenía que volver. Tenía que tocar esa misma puerta que me había sido cerrada, no para mendigar, sino para exigir la respuesta a la pregunta que me había carcomido el alma durante una década. ¿Por qué? El camino de regreso no fue el de un hijo pródigo, fue el de un detective en busca de la pieza final de un rompecabezas vital. Me di cuenta de que el verdadero perdón, la verdadera liberación, no vendría de la demostración de mi éxito, sino de la comprensión de la traición original. Y esa comprensión solo podía encontrarse en esa casa, frente al hombre que me había echado. El viaje de regreso fue un tormento. Cada kilómetro recorrido se sentía como un retroceso en el tiempo, un desandar de los pasos que me habían llevado a la libertad. 10 años habían pasado, y sin embargo, al acercarme a la ciudad natal, sentía que volvía a ser aquel muchacho asustado de 17. Mi coche, un modelo de lujo que mi éxito como artista me había permitido comprar, contrastaba dolorosamente con la sensación de vacío que me embargaba. No era el regreso triunfal que había soñado, era una misión fúnebre, una excavación emocional. Al estacionar a unas pocas calles de la casa, no pude evitar un escalofrío. La mansión familiar, imponente y fría, se alzaba igual que en mis recuerdos, una fortaleza de ladrillo y silencio. Era hermosa, sí, pero su belleza siempre había sido opresiva. Desde lejos, la observé, buscando una señal, un cambio, algo que me indicara que el corazón de aquella casa había cambiado, pero parecía inmune al paso del tiempo, petrificada en su propia rigidez. Finalmente, con una respiración profunda que me quemó los pulmones, me dirigí hacia la entrada. El camino de grava crujió bajo mis pies, un sonido que me resultaba extrañamente familiar y ensordecedor a la vez. No toqué el timbre inmediatamente. Me detuve frente a la misma puerta de roble macizo que me había sido cerrada, y mis dedos rozaron la madera. No era solo una puerta, era el monumento a mi exilio. En lugar de ira, sentí una extraña y profunda tristeza. El orgullo se había disuelto, reemplazado por la simple necesidad de comprender. Antes de que pudiera decidirme a tocar, la puerta se abrió silenciosamente. No fue mi padre, era mi madre. 10 años de soledad y dolor se habían grabado profundamente en su rostro. Parecía más pequeña. Su cabello, antes de un castaño brillante, estaba ahora casi completamente blanco, y sus ojos, siempre llenos de una tristeza latente, me miraron con una mezcla de alivio y profundo dolor que me desarmó por completo. No hubo gritos, ni reproches, ni preguntas. Solo un susurro que me llegó al alma. Alejandro, estás aquí. Y entonces me abrazó. Fue un abrazo torpe, desesperado, el abrazo de una madre que había esperado 10 años por ese momento. En ese instante supe que ella no había sido mi carcelera, sino una prisionera más en la jaula de mi padre. El abrazo duró una eternidad. Cuando nos separamos, ella me tomó de la mano y me guió hacia el interior de la casa, que olía a cerrado, a medicamentos y a recuerdos olvidados. Todo estaba impecable, pero carecía de vida. La atmósfera era pesada, cargada de una culpa no pronunciada. Me condujo a una habitación en la planta baja que solía ser la biblioteca, ahora convertida en el dormitorio de mi padre. Él estaba acostado en una cama de hospital instalada allí, rodeado de máquinas que emitían un pitido constante. Al verlo, la imagen del hombre poderoso y autoritario se hizo añicos. Era frágil, delgado, su piel transparente como el papel. Solo sus ojos, hundidos y vigilantes, conservaban una chispa de su antigua intensidad. Nos miramos. 10 años de silencio se interpusieron entre nosotros, un abismo insondable. Él tosió, un sonido áspero y doloroso, y señaló con un gesto débil la silla junto a la cama. Mi madre salió discretamente, dejándonos solos en el centro de ese silencio incómodo y aterrador. No supe qué decir. Mi guión de enfrentamiento, forjado durante años de resentimiento, se había evaporado ante su fragilidad. Finalmente, él habló. Su voz era apenas un susurro rasposo. Parece que tu arte te sirvió, después de todo. Los periódicos hablan de ti. No era una felicitación, sino una constatación fría. Le respondí con un monosílabo seco. Sí, la carta de tu madre habló de la verdad,
dije, y el sonido de la palabra verdad rebotó en la habitación, cortante como el cristal. Él cerró los ojos y se tomó un momento para reunir fuerzas. Cuando los abrió, me miró fijamente, con una intensidad que me hizo dudar de su enfermedad. La verdad es que yo no soy la persona que crees que soy, y tú no eres la razón por la que te cerré la puerta. Mi mente se tambaleó. ¿Qué quería decir? ¿Que mi rebeldía no había sido la causa? Él continuó con una calma espeluznante. La verdad es que aquella noche, cuando saliste, no fue por tu elección de vida. Fue un acto de protección, un acto cobarde de protección, pero protección al fin y al cabo. Hizo una pausa, y en el silencio que siguió, el pitido de las máquinas se convirtió en la banda sonora de mi creciente pánico. Alejandro, debes entender que yo heredé más que el negocio familiar. Heredé deudas que no eran solo económicas, eran deudas de honor, de lealtad, con gente muy peligrosa, gente que cree que el silencio se paga con sangre. Las palabras eran lanzas de hielo. Gente peligrosa, deudas. ¿De qué estaba hablando? ¿Mi padre, el pilar de la respetabilidad, tenía un pasado oscuro? Me explicó que, durante años, había estado lavando dinero de una organización criminal que su propio padre, mi abuelo, había involucrado en la empresa. Él, mi padre, había intentado cortar los lazos, pagar las deudas, limpiar el nombre, pero cuando lo intentó, la amenaza se centró en la única cosa que le importaba, la seguridad de su familia. Me miró, y por primera vez vi miedo, no ira, en sus ojos. Ellos sabían de tu exposición, sabían que eras el punto débil. Si te quedabas, si te convertías en el abogado que querían, te hubieran atrapado en su red. Tu vida habría estado en constante peligro, atado a sus negocios, a sus crímenes. Ellos controlan todo lo que parece legítimo en esta ciudad. Su voz se rompió por un momento. Cuando me dijiste que querías ser artista, que querías irte, lo vi. Fue una vía de escape que nunca me atreví a tomar. Tenía que hacer que pareciera que renegaba de ti, que te expulsaba con ira. Tenía que convencerlos de que no eras valioso para mí, que eras un fracaso, un paria, un error. Solo así dejarían de verte como una palanca para controlarme. Mi mundo se vino abajo. El resentimiento de 10 años se convirtió en cenizas. La puerta cerrada no había sido un rechazo, había sido un sacrificio. Él había actuado el papel de villano cruel para salvar mi vida. Había preferido que lo odiara y que viviera, a que lo amara y que estuviera en peligro constante. La humillación, el dolor, la soledad, todo había sido una cortina de humo brillantemente ejecutada para garantizar mi supervivencia. Me levanté de la silla, incapaz de procesar el peso de esa traición convertida en amor. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿En escribir una carta? ¿En enviarme un mensaje codificado? 10 años de silencio. Mi voz era un rugido ahogado. No podía arriesgarme. Cualquier contacto, cualquier señal de que me importabas, les habría dado la munición que necesitaban. Y tú, Alejandro, tenías que odiarme de verdad para que el corte pareciera limpio. Tu rebeldía, tu talento, tu necesidad de irte, me dieron la excusa perfecta. Él tosió de nuevo, esta vez más fuerte, y sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que nunca antes había visto. Mi padre me cerró la puerta, pero fui yo quien te empujó a través de ella. Ahora lo sabes. No me pidas perdón. Pídeme que descanse en paz, pero antes de eso debes tomar la última decisión difícil. Señaló un pequeño cofre de madera en la mesita de noche. Adentro hay documentos, pruebas que mi padre no pudo destruir. Si los entregas, acabarás con todo. Si no lo haces, la verdad morirá conmigo, y tú, aunque libre de mí, seguirás siendo un fugitivo de sus sombras. La decisión. La última carta de un padre en la agonía, pasándome el testigo de la redención familiar y la limpieza de un legado manchado. Yo había vuelto para perdonar a un tirano, solo para encontrarme con un mártir. La puerta cerrada era ahora una invitación a la guerra. Me quedé allí, de pie junto a la cama, mirando el pequeño cofre de madera como si contuviera dinamita, no documentos. El aliento se me había ido, sustituido por el zumbido constante de la revelación en mis oídos. Mi padre yacía allí, un fantasma de sí mismo, ofreciéndome no una disculpa,
sino un legado, la oportunidad de ser el héroe que él nunca pudo ser. La ironía era brutal. Durante 10 años había pintado mi propia narrativa de resentimiento y éxito solitario, y ahora descubría que esa narrativa había sido orquestada por el mismo hombre que yo creía mi enemigo. Él había sacrificado su relación conmigo, su paz, su reputación ante mis ojos, para que yo pudiera vivir sin las cadenas de su pasado. El amor más profundo que había conocido de él no había sido expresado con palabras tiernas o abrazos, sino con el crujido de un cerrojo, y ahora me ofrecía la llave para destruir la fuente de todo su tormento. Mi madre regresó, trayendo consigo un tazón de caldo, pero se detuvo en el umbral, sintiendo la tensión que llenaba el aire. Sus ojos me rogaron silencio, compasión. Yo, en cambio, no podía apartar la vista del cofre. La decisión no era solo sobre mi padre, era sobre mí. Si entregaba esos documentos, me expondría a la misma sombra que él había intentado evitarme. Si callaba, lo perdonaría, pero viviría sabiendo que la organización criminal seguiría operando, con mi padre llevándose la verdad a la tumba. Me acerqué al cofre. Era antiguo, con incrustaciones de metal oscuro, y olía a cedro viejo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro no había joyas ni dinero, solo legajos de papel amarillento, cuadernos con letra apretada y lo que parecían ser extractos bancarios codificados. Eran los huesos del negocio sucio de mi abuelo, la prueba irrefutable de décadas de corrupción y lavado de dinero. Al tocar el primer documento, sentí el peso de la responsabilidad, un peso mucho mayor que el de mi maleta barata de hacía 10 años. Mi padre tosió de nuevo, y esta vez el sonido fue más débil, más urgente. Alejandro, prométeme que lo harás. Prométeme que no dejarás que su sombra nos consuma a ti y a tu madre. Ella sufrió en silencio cada día que estuviste fuera. La mención de mi madre, la verdadera víctima colateral de esta guerra secreta, me rompió. Ella no había podido intervenir porque también estaba bajo vigilancia, obligada a vivir en un matrimonio de fachada que escondía un terror constante. Me volví hacia mi padre. Su cara era una máscara de dolor y expectación. Lo perdoné en ese instante, no con palabras, sino con la comprensión de su sacrificio. El odio se transformó en una piedad profunda. «Lo haré, padre», dije, mi voz ronca de emoción, «pero no por tu legado. Lo haré por la paz de mamá y por la mía, para que la puerta, por fin, pueda abrirse de verdad». Cerré el cofre y lo abracé contra mi pecho. Era mi armadura y mi arma. Mi padre asintió. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla surcada. Fue su última expresión de alivio. Momentos después, su respiración se hizo irregular, superficial, y luego se detuvo. Mi madre soltó un grito ahogado y se abalanzó sobre la cama, sosteniendo su mano. Yo me quedé inmóvil, observando la escena. El hombre que me había echado de casa acababa de morir en mi presencia, dejándome una verdad, un perdón no pedido y una misión. No hubo reconciliación sentimental, no hubo un «te quiero, hijo» final, solo una fría transferencia de responsabilidad. La muerte, en ese contexto, se sintió menos como un final y más como el inicio de mi verdadera lucha. Los días que siguieron fueron un torbellino de funerales, formalidades legales y un luto público que se sentía hipócrita. La sociedad lamentaba la pérdida de un pilar de la comunidad, sin saber que el pilar estaba podrido por dentro. Yo, el hijo pródigo que regresaba, actué mi parte, aceptando las condolencias vacías de gente que había contribuido indirectamente a la miseria de mi familia. Manteniendo el cofre oculto, comencé a investigar, a descifrar los documentos. Mi mente de artista, acostumbrada a desentrañar patrones y símbolos, resultó ser sorprendentemente eficaz. Descubrí nombres, fechas, cuentas en paraísos fiscales. El alcance de la red era mucho mayor de lo que mi padre había admitido. No eran solo unos pocos delincuentes. Era una telaraña que se extendía hasta las altas esferas de la política y el poder económico de la ciudad. El peligro era inminente. Lo sentía en cada paso que daba. Había gente vigilando. Lo notaba en las miradas frías de los socios de mi padre en el funeral,
en la forma en que el chofer habitual se excusaba con demasiada insistencia. Me convertí en una sombra, moviéndome solo de noche, estudiando los documentos bajo la tenue luz de mi estudio, al que regresé brevemente para no levantar sospechas. Comprendí que no podía ir a la policía local. Estarían comprados o demasiado asustados. Necesitaba llegar a las autoridades federales, a alguien fuera del alcance de la influencia de esta gente. La travesía para contactar a la persona adecuada fue un laberinto de miedo y frustración. Mi madre, al verme sumergido en este secreto, me preguntó una noche si mi padre me había revelado algo. Le aseguré que sí, que me había confiado la verdad sobre las deudas de la empresa, pero omití la parte de la mafia. Era una mentira por piedad, para proteger su frágil paz. Ella se aferró a mi mano y me dijo: «Tu padre te amó a su manera, Alejandro. Nunca lo dudes». Sus palabras resonaron con la nueva comprensión que yo tenía. Finalmente, un contacto de un viejo amigo de la universidad, ahora fiscal en la capital, me dio una luz de esperanza. Arriesgándolo todo, le envié una pequeña muestra de los documentos, de forma anónima y codificada. La respuesta fue inmediata y cautelosa. Me pidió una reunión secreta, lejos de la ciudad. El plan era peligroso. Si me descubrían antes de entregar las pruebas, no solo moriría yo, sino que mi madre correría un riesgo incalculable. La noche antes de partir, sentí la necesidad de volver a la casa familiar, la última vez como el hijo que fui. Subí a la habitación de mi padre, vacía ahora, y me senté en el borde de la cama donde murió. Me di cuenta de que el verdadero perdón no era un evento, sino un proceso, un acto continuo de llevar a cabo la misión que me había encargado. Abrir la puerta, después de todo, no era volver a entrar, sino liberar. Liberar la verdad, liberar a mi madre, liberarme a mí mismo de una sombra ancestral. Cogí el cofre, me despedí en silencio de la vieja casa y partí hacia la cita, con la certeza de que mi vida de artista, mi paz, todo podría terminar en las próximas 24 horas. La carretera era oscura, solo iluminada por las luces de mi coche. En el asiento del copiloto, el cofre era un pasajero silencioso, la carga más pesada que había llevado. La reunión con el fiscal, un hombre llamado Ricardo Vargas, se llevó a cabo en un pequeño motel de carretera a cientos de kilómetros de mi ciudad, un lugar tan genérico y anónimo que era el escondite perfecto. Llegué al punto de encuentro una hora antes, asegurándome de no ser seguido, conduciendo por rutas secundarias y cambiando mi patrón de velocidad. La paranoia se había convertido en mi sombra, pero era una aliada necesaria. Cuando Vargas llegó, su apariencia era la de un hombre de negocios cansado, una fachada cuidadosamente construida que escondía la agudeza de un cazador. Intercambiamos una seña discreta y entramos en una de las habitaciones alquiladas. El ambiente era tenso, dominado por el silencio y el zumbido del aire acondicionado. Puse el cofre sobre la mesa y el sonido de la madera al chocar con la superficie plástica resonó como un disparo en la pequeña habitación. «Todo lo que necesita está aquí, fiscal», le dije, mi voz baja y firme, despojada de cualquier emoción. Es la prueba de que la red de corrupción y lavado de dinero que mi padre y mi abuelo ayudaron a construir es mucho más grande de lo que cualquiera imagina. Abarca bancos, política y, lo que es más importante, la protección de figuras intocables. Vargas se acercó, sus ojos fijos en el cofre. Lo abrió y comenzó a hojear los documentos con una velocidad metódica, sin pronunciar palabra. Sus cejas se levantaban ligeramente con cada página que pasaba, una señal de que el peso de la información era abrumador. Pasaron 20 minutos que se sintieron como una vida entera. Finalmente, cerró el cofre, levantó la vista y me miró directamente. «Esto, Alejandro, no es solo la limpieza del nombre de su familia. Esto es la caída de un imperio. Y lo pone a usted en la mira de gente que no duda en borrar cualquier rastro». Sentí un escalofrío. La confirmación del peligro no me sorprendió, pero escucharla de boca de un fiscal federal le daba una dimensión aterradora y real. Le conté la historia completa, la amenaza, el sacrificio de mi padre, la puerta cerrada como acto de amor desesperado. Vargas escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, me preguntó:
¿Y por qué no huyó usted del país? ¿Por qué se quedó a hacer su arte, a hacer ruido, a llamar la atención? Mi padre quería que yo viviera mi vida, que me realizara, respondí con una amargura contenida. Huir habría sido rendirme a su miedo. Él me dio la excusa para irme, pero mi éxito fue la prueba de que su sacrificio valió la pena. Y si me hubiera ido, esta verdad habría muerto con él. Vargas entendió la complejidad emocional detrás de mi decisión. Me explicó que, a partir de ese momento, mi vida tendría que cambiar drásticamente. Mi identidad como artista reconocido era ahora un riesgo inaceptable. Me ofreció protección federal, un programa de testigos que me obligaría a desaparecer, a renunciar a mi nombre y a mi arte. La propuesta era la antítesis de la libertad que tanto me había costado ganar. Renunciar a mi nombre, a Alejandro, el artista que había creado desde las cenizas, era casi tan doloroso como la puerta cerrada de hace 10 años. No puedo desaparecer, le dije. He pasado 10 años construyendo mi vida. No voy a dejar que estos criminales me roben mi identidad, mi éxito, 2 veces. Vargas fue inflexible. Si esto se filtra, y se filtrará, ellos lo buscarán a usted, a su madre, a cualquiera que pueda testificar. No tienen límites. Su éxito es su mayor vulnerabilidad. Le pedí tiempo. Le pedí que iniciara la investigación en secreto, que usara los documentos para construir el caso sin exponer mi nombre, al menos hasta que yo pudiera asegurar la seguridad de mi madre. Él accedió a regañadientes, entendiendo mi dilema, pero advirtiéndome que tenía un plazo muy corto. Salí de aquella reunión con un peso más ligero, el cofre vacío, pero con una responsabilidad inmensa. La misión de mi padre se había cumplido a medias. Ahora empezaba la mía, la de la supervivencia y la justicia. El regreso a la ciudad fue de nuevo una experiencia cargada de tensión. Tenía que mover a mi madre, sacarla de la casa familiar, el epicentro del peligro. Ella, frágil como era, se resistió. La casa era el único mundo que conocía. Le dije que era por su salud, que la casa le traía malos recuerdos, que necesitábamos un aire nuevo. Ella, notando mi urgencia, finalmente cedió. Alquilé un pequeño apartamento seguro en una ciudad costera, lejos de la influencia de los negocios familiares. La mudanza fue discreta, rápida y en secreto. Cuando la instalé en el nuevo lugar, ella parecía finalmente respirar, liberada del peso invisible que la casa siempre había representado. Me quedé con ella unos días, el primer tiempo real que pasábamos juntos en una década, reconstruyendo la relación rota, no como hijo y madre de un tirano, sino como 2 sobrevivientes de un secreto. Pero el tiempo se agotaba. Vargas me llamó. La investigación estaba avanzando demasiado rápido y, como temía, la primera filtración ocurrió. Un periodista de un medio independiente, con conexiones en el mundo legal, comenzó a hacer preguntas sobre las finanzas del difunto pilar de la comunidad. La sombra se acercaba. Mi nombre no había sido revelado, pero era cuestión de tiempo. Tuve que tomar una decisión radical. Tenía que exponer las pruebas yo mismo, de una manera que me diera el control de la narrativa y la protección pública. Sabía que al hacerlo, mi arte, mi éxito y mi vida se fusionarían en un único y explosivo acto de denuncia. Volví a mi estudio en la ciudad, el lugar donde mi dolor se había transformado en arte. Me quedaban 24 horas. La última obra de arte que pintaría sería mi confesión. La adrenalina corría por mis venas, un cóctel de miedo y determinación que me mantenía despierto en las últimas horas de mi vida como la conocía. Mi estudio, mi santuario, se había transformado en un cuartel general para la verdad. Sabía que la exposición pública era la única forma de asegurar mi supervivencia y la de mi madre. Si me convertía en una figura pública denunciando la corrupción, los criminales lo pensarían 2 veces antes de silenciarme. La luz de la ventana filtraba el amanecer, el último amanecer antes de la explosión mediática. Había contactado a mi galerista, un hombre astuto y leal llamado Marco, y le había pedido organizar una rueda de prensa de emergencia bajo el pretexto de un anuncio artístico de última hora. Marco, aunque confundido por la urgencia, confió en mi instinto. Mientras la ciudad despertaba, yo preparaba mi obra maestra final. En el centro del estudio había colocado un lienzo enorme, un tríptico en blanco que esperaba su bautismo. Mi plan era simple en su audacia:
usar mi arte, mi voz real para revelar la verdad de los documentos. Pasé las siguientes horas pintando como nunca antes, volcando en el lienzo no pigmentos, sino la historia de mi vida. Usé tonos oscuros, grises y negros para representar la opresión del pasado, la sombra de la mafia que había ahogado a mi familia. En el centro, sin embargo, pinté una puerta. La puerta de roble macizo, pero esta vez estaba abierta, y la luz, un dorado brillante y esperanzador, emanaba de su interior. Al pie de la puerta, una figura solitaria, un joven con una maleta, se alejaba, pero en la distancia, esa misma figura regresaba, no con ira, sino con el cofre de madera en sus manos. La obra se tituló El cerrajero de la verdad, pero lo que la hacía explosiva no era la pintura en sí, sino lo que escribía a su alrededor. Con tinta negra e indeleble, transcribí nombres, fechas y detalles clave de los documentos de mi padre. Nombres de políticos, de banqueros, de figuras de alto perfil que la ciudad reverenciaba. No entregué las pruebas al público, sino la hoja de ruta para encontrarlas, citando cuentas específicas y empresas fachada. Convirtiendo mi arte en un manifiesto, obligaba a la prensa a investigar y al fiscal Vargas a acelerar su acción. Las palabras no eran metáforas, eran hechos. La pintura se convirtió en un mural de denuncia, la mezcla perfecta de mi vida de artista y mi destino de redentor. Justo cuando terminé, exhausto y temblando, sonó el teléfono. Era el fiscal Vargas, su voz tensa. Alejandro, tenemos un problema serio. Alguien en nuestro equipo vendió información. Saben que tienes las pruebas y que te reuniste conmigo. Están viniendo por ti. Tienes que salir ahora. Te enviaré un equipo de extracción, pero tardarán al menos 1 hora. La noticia me golpeó como un puñetazo. No había tiempo. Estaban a minutos, no a horas, de mi ubicación. Miré el tríptico terminado, mi última jugada. La rueda de prensa de Marco estaba programada para mediodía. Yo no podía estar allí. Necesitaba que la pintura hablara por mí. Corrí al almacén, recuperé una vieja cámara de seguridad que había instalado para vigilar mis obras más valiosas y la configuré para hacer una transmisión en vivo a través de una plataforma social poco conocida. Mi mensaje era simple: 1 hora de cuenta regresiva, y luego la obra de arte sería revelada. Envié el enlace de la transmisión a Marco y a varios periodistas de medios nacionales con una sola línea: la verdad de la familia, apellido de mi padre, a mediodía. ¡No se lo pierdan! Ahora mi vida dependía de la velocidad de las redes sociales y del deseo de la gente de conocer un escándalo. Me vestí con ropa oscura, tomé mi mochila con algo de dinero y mi pasaporte. Justo cuando estaba a punto de salir, escuché el sonido. No era el timbre. Eran varios coches frenando bruscamente afuera y voces bajas y autoritarias en el pasillo. Habían llegado. Estaban en el edificio. No había forma de escapar por la puerta principal. Corrí a la parte trasera del estudio. Había una escalera de incendios en el patio, pero antes de alcanzarla, la puerta principal del estudio se abrió de golpe, siendo forzada con un violento golpe. Entraron 2 hombres corpulentos, vestidos de civil, con la mirada fría y profesional. No eran matones comunes, eran ejecutores entrenados. «Quieto, Alejandro, queremos el resto de los documentos», dijo uno de ellos, su voz plana y sin emoción. Yo sabía que si me entregaba, no habría un juicio, solo un final rápido y silencioso. Los segundos pasaron lentamente. Detrás de mí, la ventana, mi única salida, estaba a varios metros del suelo. Delante, la muerte con traje. Miré mi pintura, mi confesión. Era demasiado grande para llevármela. Tenía que confiar en Marco y en la transmisión en vivo. En un último acto de desafío, grité: «Los documentos están con la justicia federal. Ya es demasiado tarde». El hombre sonrió, una mueca vacía. «No vinimos por los documentos, Alejandro. Vinimos a silenciar al testigo». Se abalanzaron sobre mí. No era un luchador, pero la desesperación me dio una fuerza inesperada. Arrojé una lata de disolvente a uno de ellos y corrí hacia la ventana. La abrí de un empujón y me lancé a la escalera de incendios. El sonido de un disparo rasgó el aire, seguido por el grito de dolor de uno de los hombres que había tropezado con los materiales. No miré atrás. Bajé corriendo por la escalera metálica, mis manos sangrando por la fricción.
Aterricé en el callejón de atrás, entre contenedores de basura, y corrí. Corrí por mi vida, por la de mi madre, y por la verdad que ya estaba grabada en un lienzo, esperando su momento de explosión mediática. El arte me había salvado, dándome una ventana de tiempo crucial. Ahora, solo me quedaba 1 hora para sobrevivir hasta mediodía, cuando mi confesión se hiciera pública, y con suerte me diera la protección que la ley no pudo garantizarme a tiempo. Corrí sin rumbo fijo por los callejones, el corazón latiéndome con la furia de un tambor de guerra, el eco de los pasos de mis perseguidores resonando detrás de mí. Había dejado mi vida, mi arte, mi nombre, todo atrás, pero el sacrificio ya estaba hecho. La verdad estaba viva en el lienzo de mi estudio, y solo necesitaba llegar al mediodía para que estallara. Mi única meta era sobrevivir la hora que faltaba. Me mezclé con la multitud en el mercado matutino, un torrente de gente comprando y vendiendo que, paradójicamente, ofrecía el mejor camuflaje. Me puse una gorra de lana de un puesto callejero, bajé la cabeza y me moví como un fantasma entre las cajas de frutas y las conversaciones triviales. La sensación de ser cazado era visceral, y sabía que si me atrapaban, no me llevarían a un interrogatorio. Simplemente desaparecería. Logré llegar a una estación de metro y me metí en el primer vagón lleno de gente que partía. El ruido metálico del tren y el anonimato de los pasajeros me dieron un respiro, un momento para ordenar mis pensamientos. Saqué mi teléfono. Faltaban 40 minutos. Envié un mensaje de texto cifrado a Marco, mi galerista. Lanza la transmisión al minuto 30. No me esperes. La pintura habla por sí misma. Confía en la puerta abierta. Luego apagué el teléfono. La comunicación era ahora mi mayor riesgo. Me bajé del metro 3 paradas más tarde, en un distrito de negocios lleno de rascacielos de cristal. Un lugar tan impersonal que era difícil de rastrear. Me senté en un banco de un pequeño parque, pretendiendo leer un periódico que encontré, pero mis ojos escaneaban constantemente mi entorno. Cada coche que pasaba, cada persona con traje, me parecía una amenaza potencial. El tiempo se estiraba. Cada minuto era una eternidad. Faltaban 20 minutos. Pensé en mi madre, segura en la costa, y el recuerdo me dio un ancla. Todo esto era por ella, y por la promesa que hice a mi padre moribundo. La puerta que él me cerró, la había abierto yo, pero el acto de abrirla me había arrojado a un peligro aún mayor. La ironía seguía persiguiéndome. A falta de 10 minutos, la tensión era insoportable. Entonces, mi teléfono, que había encendido discretamente solo para verificar la hora, comenzó a vibrar salvajemente. No eran llamadas, eran notificaciones. Cientos de ellas. La transmisión de mi estudio había comenzado. Los periodistas estaban conectados. Aún no se mostraba el cuadro, solo una pantalla con una cuenta regresiva que había configurado, manteniendo el misterio. El nerviosismo me hizo temblar las manos. Faltaba 1 minuto para el mediodía. Cerré los ojos, respiré hondo y esperé el sonido del mundo rompiéndose. Exactamente al mediodía, las notificaciones se multiplicaron por 1000. La gente reaccionaba. Abrí una de las redes sociales. El estudio de mi galerista ya había retransmitido la obra a una audiencia mucho mayor. Había capturas de pantalla de mi pintura, El cerrajero de la verdad, en todos los feeds. La pintura no solo era impactante visualmente, sino que los textos escritos directamente sobre ella, los nombres de los poderosos corruptos, estaban siendo leídos en voz alta. El caos se desató. Los grandes medios de comunicación, obligados por la viralidad del evento, se hicieron eco. En cuestión de minutos, el nombre de mi padre y el escándalo que había intentado ocultar durante décadas estaban en boca de todos. Mi arte se había convertido en una bomba. Unos minutos después, mi teléfono sonó con una llamada entrante. Era Vargas, el fiscal. Atendí con cautela. Su voz, antes tensa, era ahora de una urgencia casi histérica, mezclada con una innegable satisfacción. «Alejandro, ¿dónde diablos estás? Funcionó. El pánico es total. Los nombres que escribiste están confirmando nuestras sospechas. Hemos emitido las primeras órdenes de arresto. Tienes que venir a la Fiscalía Federal inmediatamente. Necesitas la protección». La noticia me llenó de un alivio agotador. La puerta de la justicia se había abierto. Me levanté del banco, el periódico cayendo al suelo. Mi huida había terminado.
La verdad finalmente me había salvado. Me dirigí a un cibercafé cercano, no para contactar a Vargas, sino para buscar noticias de mi madre. Encontré una foto borrosa de ella en la televisión regional, siendo entrevistada en la entrada de su nuevo y modesto apartamento. La periodista preguntaba sobre el escándalo. Mi madre, con una dignidad sorprendente, respondió: «Mi esposo fue un hombre complicado, pero al final quiso hacer lo correcto. Y mi hijo, Alejandro, siempre fue un hombre de verdad. Su arte es su verdad». Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de un orgullo que nunca antes había visto. Ella estaba a salvo y estaba orgullosa de mí. Eso era todo lo que necesitaba saber. El camino hacia la fiscalía fue largo y lleno de precauciones, pero cuando llegué, no era un fugitivo, sino un testigo clave, rodeado de agentes federales que me ofrecieron un chaleco antibalas. El proceso legal fue lento y agotador, con amenazas constantes y el miedo siempre presente. Pero la verdad, una vez liberada, tenía su propia inercia. Las pruebas de mi padre, combinadas con la presión mediática de mi pintura, desmantelaron la red criminal. Meses después, se hicieron públicas las sentencias de los principales implicados. Mi padre, el tirano que me había cerrado la puerta, se había convertido póstumamente en el catalizador de la justicia. Mi vida de artista, tal como la conocía, terminó ese día. No podía volver a mi estudio, y mi nombre, aunque limpio, estaba irrevocablemente ligado a la infamia familiar. Pero el arte no murió. Desde el anonimato de un nuevo lugar y una nueva identidad, continué pintando. Mis nuevas obras eran más ligeras, más centradas en la redención y el perdón que en la rabia. La puerta, en mis cuadros, ahora siempre estaba abierta. La última vez que vi a mi madre, ella me abrazó con fuerza. «Tu padre me cerró la puerta», me susurró, «pero fuiste tú, mi valiente artista, quien regresó para abrir la verdadera». La puerta me fue cerrada para salvarme, pero volví a tocarla, no para perdonar a un hombre, sino para liberar una verdad que pesaba sobre todos. Y en ese acto de liberación encontré el verdadero significado de la redención y el amor incondicional que se esconde detrás de los actos más dolorosos. La historia de la puerta cerrada no era de rechazo, era la historia de un sacrificio que terminó con la liberación de un alma y la limpieza de un legado manchado. Yo, Alejandro, el artista, había triunfado no solo en el arte, sino en la vida.